el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo. Primera epístola de Juan. A ver, pensé que me había corregido algún hermano, no. Bueno, el que tiene boca se equivoca, decía mi madre. Hoy vamos a empezar, y dejamos este tema aparte el domingo pasado, porque es un tema bastante complejo y bastante importante para que la iglesia esté atenta en el día de hoy. Todos los días a través de las redes sociales vemos que hay gente confundida en cuanto a lo que está por ocurrir, lo que está por venir, lo que falta que se cumpla de las profecías bíblicas, especialmente de las profecías mesiánicas y mucho más de las profecías de la segunda venida de Cristo. El subtítulo en la Biblia Reina Valera 60 de este pasaje es el anticristo. Dice, vamos a leer primero la escritura y después vamos a ir, como siempre, desarmando cada versículo y buscando su contenido y su significado para hoy y para nuestras vidas. Dice Juan en el versículo 18, hijitos, otra vez, ¿no? Con esa hermosa manera de hablar de Juan a sus discípulos, a los hermanos. Hijitos, ya es el último tiempo. Después vamos a ampliar. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito, dice Juan, esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y tenemos que ser muy cuidadosos con algunas interpretaciones de estos textos, ¿no? Porque si leemos el Evangelio según Juan, allí en el capítulo 13, el versículo 34, recuerdan que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y de esto viene hablando Juan en esta carta, y vimos el domingo pasado de la realidad de que si alguien dice estar en la luz, pero aborrece al hermano, está negando esa luz y está en las tinieblas en realidad, ¿no? Y todo esto tiene que ver con esto mismo. Es decir, el espíritu del anticristo
no es un espíritu ajeno a la era de la iglesia. Contrariamente a lo que algunos enseñan por ahí, la iglesia va a padecer el dominio del anticristo, pero el espíritu del anticristo ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya estaba en el mundo cuando Jesús aún estaba en el mundo. Antes de su ascensión, Jesús dice esto, que el espíritu ya está en el mundo. Y Juan, después de la ascensión de Cristo, varios años después, escribe esto, que ya está en el mundo. Y fíjense cómo se manifiesta. Porque a veces esperamos ver que el anticristo se manifieste como una persona en particular, un ser humano de carne, huesos, sangre, que va a ocupar el lugar del Mesías, o se va a hacer pasar con Mesías. Y esto, si bien no es descabellado, tenemos apoyo bíblico para creerlo, pero hay algo mucho más profundo que esto, y es que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Volvemos al principio, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Esto, hermano, hermana, esto fue escrito hace casi 2000 años atrás. Recordemos que estamos en 2020, esto fue escrito por allá por el año 60, 70, o sea que hace casi 2000 años, no digo 2000 años como dicen algunos porque estaría mintiendo en realidad si yo digo 2000 años atrás. Simbólicamente da lo mismo que sean 2000, 1500, 1900. La cuestión es que esto lo escribió Juan hace casi 2000 años. Ya es el último tiempo. La iglesia esperaba el día del juicio final desde el mismo momento en que vieron a Jesús ascender en las nubes, cuando el ángel dijo, lo volveréis a ver, volver, así como se fue. Ya desde ese momento la iglesia estaba esperando y anhelando el retorno de Jesús, porque la iglesia fue perseguida desde el día posterior al derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Previamente a esto, los discípulos de Jesús ya eran perseguidos. El propio Pedro, cuando estaba viendo el juicio de Jesús, negó a Jesús porque le hubiera costado caro a su vida, y él puso en ese momento primero su vida, aunque después la tuvo que poner por Cristo. Pero es otro tema, no me voy a ir por las ramas, porque le estaría dando la razón a mi esposa y no me gusta darle la razón a mi esposa. Dice, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste, según ustedes oyeron, el anticristo viene. Es el último tiempo y el anticristo viene. ¿Qué esperaban? Esperaban la venida del Señor. Pero antes de la venida del Señor, esperaban, y era correcto que lo esperasen, al anticristo, porque el Señor había dicho que así iba a ser. Ya es el último tiempo. Según ustedes oyeron, el anticristo viene. Pero dice, así ahora, hace 2000 años atrás, o casi 2000 años atrás, ya han surgido anticristos. El anticristo viene, mas ya han surgido anticristos. Y dice Juan, por esto conocemos que es el último tiempo. Qué tremendo, ¿no? El anticristo. Hay una cantidad de profecías cumplidas en la historia que muchos no prestan atención, pero se han cumplido. La abominación desoladora, la destrucción del templo, el sacrificio de animales inmundos en el templo, todo eso estaba escrito, y todo eso era algo que iba a ocurrir por mano del anticristo. Por eso
los cristianos del primer siglo, sin duda, dijeron, sostuvieron que el anticristo era Nerón y el imperio romano en sí mismo. En el año 310, el imperio romano dicta el edicto de Milán y muchos, entre comillas, cristianos se subyugaron al poder del imperio romano, formando lo que se llamó la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahora bien, eso no era más que la obra del anticristo en el mundo. Y lamentablemente, muchos guías de la iglesia, maestros y pastores o ancianos de aquella iglesia, prefirieron la comodidad de dejar de ser perseguidos por el emperador a seguir predicando la sana doctrina, el Evangelio de Jesucristo. Fíjense ustedes, esto hablamos del año 300. Cuando Lutero, en el 1500 y tanto, Lutero se levanta en contra de la venta de las indulgencias, otra doctrina perversa de la iglesia romana, ¿qué es lo que dice? Dice, ahí está el anticristo. Ese es el anticristo. Esa es la ramera de la revelación. Entonces, nosotros vemos que el espíritu del anticristo no fue una cuestión puntual que para los primitivos cristianos fue Nerón, para los que siguieron fueron otros, y para los que siguieron fueron otros. Los valdenses, allá por el siglo XII, decían que el papa de ese momento era el anticristo. Después la reforma con el papa de ese momento, y así sucesivamente se va desplazando esto, porque todo esto tiene que ver con que cada uno de nosotros reacciona a lo que dice la Escritura con el entorno que nos está, valga la redundancia, rodeando en este momento. Por eso hoy ustedes van a ver cientos, por no decir miles, de personas que identifican al coronavirus como una plaga del fin del mundo. Pero lo mismo pasó cuando vino la gripe española. Estaba la Primera Guerra Mundial en pleno auge y vino la fiebre española, que se llamó la gripe española. Solamente se llamó española porque España fue el único país que dijo de verdad cuántos se le habían muerto, y la mayoría eran más que los otros países. Pero se dice que esa gripe española detuvo la Segunda Guerra Mundial. Fue más poderoso el virus en ese momento que las ideas que habían llevado a la guerra a Alemania, Inglaterra, etc. Ahora, los hermanos de ese momento pensaron que esto era el fin. Por allá por 1914 estaba en pleno auge la secta de los milleristas, seguidores de Miller, que había dijo con una fecha determinada que en esa fecha iba a venir el Señor Jesucristo. Bueno, mucha gente se suicidó a causa de esa falsa profecía, porque creían que el Señor venía y que era preferible morir antes que pasar la ira de Dios. Pero obviamente eso pasó y hoy estamos casi 1000 años después viendo todavía y leyendo textos como este. Ya es el último tiempo. Es el último tiempo. Yo no tengo ninguna duda que es el último tiempo. Pero no podemos decir el último tiempo es de acá 2 años, el último tiempo es de acá 7 años, el último tiempo es de acá 50 años, o a 100, o a 200, o a 300. Eso está en la mente de Dios. Y solo Dios lo sabe. Ahora, lo que sí nosotros sabemos es que estamos en los últimos tiempos. Y como oímos que el anticristo viene, también sabemos que han surgido muchos anticristos. Y por eso sabemos que estamos en el último tiempo. Ahora, es llamativo lo que Juan dice aquí en el versículo 19. Dice que estos anticristos salieron
de la iglesia. Estos anticristos salieron de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando vimos la tercera epístola? Ahí habla de Diótrefes. Ese era un anticristo y lo dice claramente. Entonces, ¿quiénes son los anticristos? ¿Qué debemos esperar nosotros en este tiempo? Primero, que se manifiesten anticristos. Es normal, podríamos decir, natural en el mundo espiritual, valga la equiparación, ¿no? O sea, no es natural porque es espiritual, pero es algo absolutamente lógico en el mundo espiritual que si están los anticristos, estos anticristos se manifiesten continuamente a lo largo de la historia y también que salgan de la iglesia o que parezcan ser de la iglesia. Porque como dice Juan, dice salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de la iglesia, pero no eran de la iglesia. Parecen pastores, pero no son pastores. Son lobos disfrazados de ovejas, diría el propio Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Debemos estar atentos, debemos ver con cuidado todo lo que nos dicen, todo lo que nos enseñan, todo lo que nos predican. Vamos ahí. Si hubieran sido de nosotros, no hubieran salido de nosotros, hubieran estado, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hoy temprano discutía con alguien sobre, porque una persona muy romanista, ¿no? Y me dice, entonces, ¿de cuál de las divisiones de la iglesia sos? ¿No? ¿De la de 1100 o de la de 1500? Y yo le digo, no, soy de la del 300. Porque fue en el tercer siglo en donde la iglesia se dividió. Quedó la iglesia santa, pura y sin mancha, la iglesia que nunca se contaminó con los ídolos, y la otra iglesia que se contaminó con los ídolos y que como tenía el poder económico y político del Imperio Romano se hizo fuerte. Pero eso no significa que esa sea la iglesia. La iglesia es otra, la iglesia es la pequeña iglesia débil en cuanto a lo humano, como dice el Señor en Apocalipsis, pero rica en poder, rica en unción, rica en conocimiento de la palabra de Dios. Versículo 20. Pero ustedes tienen la unción del Santo. Miren, aprovechamos esta oportunidad también para enseñar otra doctrina que muchos han entendido mal, ¿no? Hay quienes creen, hay unos que lo enseñan y algunos que lo creen, que una persona puede ser salvada sin recibir el Espíritu Santo. Es más, lo enseñan así. Dice, primero te salva Dios y después, en una segunda circunstancia, en una segunda experiencia, Dios te da el Espíritu Santo y se manifiesta con dones y esas cosas. Bueno, no. Cuando una persona es nacida de nuevo por el Espíritu. Es por gracia de Dios, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. La nueva vida, la salvación, la gracia, es un don de Dios. La fe salvadora es un don de Dios. Cuando el Señor nos hace nacer de nuevo, automáticamente el Espíritu Santo está en nosotros. Porque nuestro nuevo nacimiento, nuestra cristianización, si le quiere decir de alguna manera, de una palabra más moderna, es única y exclusiva obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es quien me hace nacer de nuevo, porque dice Jesús a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. El agua es la palabra de Dios y el Espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Sin la palabra y sin el Espíritu, sin esas dos
iba a decir cosas, pero el Espíritu Santo es una persona, es Dios. Sin esos dos elementos, la salvación es imposible. Es por gracia de Dios por medio de la fe. Y la fe, dice Pablo en la carta a los Romanos, la fe viene por el oír. Pero también dice, el oír viene por la palabra de Dios. No por oír la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios activa mi oído. Yo soy nacido de nuevo por la palabra y por el Espíritu. Sin el Espíritu no nací de nuevo. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios no nació de nuevo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no es un cristiano. Una persona que no tiene el Espíritu de Cristo, dice la palabra, no es de Él. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es la misma persona. No son distintos personajes bíblicos, no, es la misma persona. La que hace nacer de nuevo, la que da la gracia, la que aplica la gracia de Dios a la vida de una persona que estaba muerta en los delitos y en los pecados. No uno que buscaba a Dios, no. Porque, como también dice Pablo, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios, Dios busca al pecador. Dios no está llorando en un rincón, Cristo no está llorando en un rincón porque los hombres no se arrepienten. No te equivoques, no creas esto. El Señor es el poderoso Dios, es el soberano Dios. Y a Él no hay quien pueda darle permiso. No hay quien pueda darle permiso. Bueno, no me quiero ir del tema. Salieron de nosotros, no eran de nosotros, pero ustedes tienen la unción del Santo y esa unción del Santo va a hacer que ustedes conozcan estas cosas. El discernimiento espiritual, quizá si hablamos de los dones espirituales, el don menos conocido dentro de la iglesia. Hay dones de sanidad, dones de lenguas, hay dones de muchas cosas, pero el don de discernimiento de espíritu es el que más falta. Y nosotros tenemos la unción del Santo y esa unción en nosotros nos hace ver lo que es cierto y lo que es falso, lo que es verdad y lo que es mentira. Es la unción del Santo la que permite que entendamos esto. Por eso, como decía los otros días en una de las reuniones de estudio, como hablando así burdamente, cuando te cae la ficha sobre lo que Dios enseña, es porque el Espíritu Santo te lo está mostrando. No es porque el pastor te lo mostró. No es porque el pastor tiene buena labia y es convincente en lo que dice. No, de ninguna manera. Es el Espíritu Santo en ti el que hace que lo que yo digo sea una verdad en ti. Si yo estuviera diciendo una falsedad, el Espíritu Santo encendería una luz amarilla, luego una naranja y finalmente una roja para decirte esto no tiene nada que ver con lo que yo enseñé. Porque dice el Señor Jesucristo que el Espíritu Santo que va a venir cuando Él se vaya, Él estaba allí con sus discípulos y dice, es necesario que yo me vaya para que venga otro que es igual a mí. ¿Recuerda? ¿Y qué iba a hacer Él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. El Espíritu Santo es nuestra guía. El Espíritu Santo es nuestro intérprete. Intérprete de lo que leemos en la Escritura. Intérprete de lo que oramos a Dios. Porque lo que debemos orar, lo que necesitamos, no sabemos. Pero dice que el Espíritu lo acomoda con gemidos indecibles que no tienen nada que ver con la lengua humana o lengua o falsa lengua espiritual, sino con una lengua que nosotros no escuchamos. Es como se comunica la divinidad. La divinidad acomoda mi oración para que le llegue bien. Es un favorcito que nos hace nuestro Padre. Él dice a través de Jesús que debemos orar diciendo Padre nuestro que estás en los cielos. Pero no porque debamos orar fija esa oración y que esa oración en sí sea una oración poderosa, sino que nos está dando una muestra de cómo tenemos que orar. Dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús. Reconocer quién es Dios, su soberanía, su poder. ¿Dónde está? Está en los cielos.
que se haga tu voluntad, etcétera. Esas cuestiones que tienen que ver con la forma de oración. Es una forma de oración, no es un modelo exclusivo de oración, que si no rezas eso, no es oración. No. La oración tiene que ser libre, tiene que ser totalmente libre y verdadera, verás. Mucha gente reza el Padre Nuestro y no tiene ni idea de lo que le está diciendo a Dios. Pero dice, ustedes tienen la unción del Santo y conoceréis todas estas cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Ojo, Juan dice, yo no les estoy aclarando esto porque crea que ustedes sean ignorantes. No, de ninguna manera, yo sé bien. Ustedes lo conocen, ustedes saben. Pero dice, porque la conocéis, esta verdad, y porque ninguna mentira procede de la verdad. No es que ustedes no lo sepan, no es que ustedes no lo saben. Ahora, yo tengo que poner una alerta, porque a lo mejor viene algún hermano y se hace pasar por hermano, y no es hermano, y te va a predicar algo que no tiene nada que ver con lo que yo enseñé. Y es más, Pablo dice, aun si yo mismo le enseñara esto, ¿no? No. Hay un solo evangelio, hay una sola verdad, hay un solo Cristo, hay un solo Dios, hay un solo Espíritu Santo. No es que todo depende del color del cristal con que se mire. No, de ninguna manera. Si hay algo que no cambia, algo fiel y verdadero, es la divinidad. Ahora, fíjense qué interesante cómo aclara Juan. Aquí dice, todo aquel... Perdón, me estaba saltando, ¿no? Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Miren, para el judaísmo de aquel entonces, la enseñanza de la doctrina Dios Padre era toda una novedad. Era toda una novedad. Fíjense que cuando los judíos religiosos hablaban con Jesús, ellos le decían, nuestro padre es Abraham. Ellos no decían nuestro Padre Dios. Jesús es quien trae la doctrina del Padre, de la paternidad de Dios. Jesús es el que dice, a nadie llames Padre, sino solo a Dios. Jesús es el que dice, si ustedes fueran del Padre, no me tratarían como me están tratando, pero ustedes son del diablo. La doctrina de la paternidad era desconocida en general por los judíos. La establece Jesús. Y Jesús dice, el Padre y yo, uno somos. No busquen diferencia entre el Padre y yo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero a Dios nunca nadie le vio jamás. A Dios nunca nadie le vio jamás. Pero en Cristo hemos visto al Padre. Dice Juan, siempre hablamos de Juan, y esto lo dice Juan, que Isaías, en el capítulo 6, cuando dice que ve la gloria de Dios, dice Juan que a Cristo, a Él, a nuestro Señor Jesucristo, fue a quien vio Isaías cuando vio la gloria de Dios en el templo. Entonces, esa unción que está en nosotros nos hace ver esta realidad que es lo que hoy cantábamos, Dios en tres personas, bendita Trinidad, la Trinidad, Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero los tres son un solo Dios, no tres dioses. Como decíamos el domingo pasado, no es que cortamos como una pizza a Dios y tenemos las porciones, no. La totalidad de Dios es cada una de las personas divinas. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿por qué niega que Jesús es el Cristo?
Porque el judío de aquel momento tenía dos opciones delante de él: aceptar que Jesús era el Mesías o negar que Jesús era el Mesías. Ahora, subrepticiamente a la iglesia se habían introducido personas que, siendo judíos, le gustó esto del movimiento de los nazarenos, pero no dejaban de ser judíos y negar que Jesucristo era el Mesías, o sea, no aceptar que Jesucristo era el Mesías prometido. Ahora, esta gente enseñaba esto en aquel entonces. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. ¿Por qué? Porque dice niega al Padre y niega al Hijo. Niega al Padre, por lo que explicaba yo recién. Para nosotros nuestro Padre sigue siendo Abraham. Y niega que Jesús sea el Mesías prometido. No es el Mesías. Seguimos. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Niegas al Hijo? No tienes al Padre. O sea, no es cierto que alguien puede ser de Jehová si no es de Cristo. O eres del Padre y del Hijo o no eres de ninguno de los dos. No puedes ser un cristiano si niegas la personalidad del Espíritu Santo, de Dios Espíritu. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana que Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, dice, el Espíritu es Dios. Así dice en el griego. Algunas traducciones al castellano invirtieron la palabra, pero Jesús dice, y Dios es el Espíritu. Seguimos. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Cuidado. No es que cualquier persona que diga, yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, va a ser salvo por su confesión. Hay que acompañar la confesión, hay que acompañar el testimonio con una fe salvadora. Y la fe salvadora es un don divino. Nadie puede salvarse a sí mismo. Entonces, no basta con que yo diga, sí, yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Yo confieso que Jesús es el Mesías, que Jesús es el ungido de Dios. No basta con eso. Porque antes de confesar, yo debo haber nacido de nuevo, por lo tanto haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Si no creo en el unigénito Hijo de Dios, ya he sido condenado. Estoy condenado y sigo estando condenado si no creo en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Manifiesto que creo, pero primero debo haber creído. Y para creer, primero debo haber nacido de nuevo, porque ningún muerto puede creer. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Bueno, ya lo leímos recién. 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Y acá también debemos aclarar, no es que nosotros, si no prestamos mucha atención a no equivocarnos, porque de hecho podemos equivocarnos, pero esa equivocación o ese descuido que por ahí podemos tener, no quiere decir que vamos a perder nuestro lugar de salvación. Ahora, una persona que es salva, una persona que es nacida de nuevo, que ha nacido de la palabra y del Espíritu, esa persona tiene que dar testimonio de que es un creyente. Si nosotros vemos una persona que dice ser cristiano y no da testimonio de su cristianismo, se comporta igual que cualquier mundano, por suavizar la palabra, o cualquier condenado, para usar una palabra bien bíblica y de Cristo, si se comporta igual, debemos sospechar. Y estamos en todo el derecho de sospechar.
No porque vayamos a tirar la primera piedra, sino porque todo debe ser juzgado por nosotros. Debemos analizar todo. Dice, examinando todo, retened lo bueno. ¿Esa persona es salva? A lo mejor es un salvado nuevito que está haciendo cambios en su vida. Bueno, debemos ver fruto de arrepentimiento en esa vida. Si no vemos fruto de arrepentimiento en esa vida, y cuando nos miramos en el espejo, si no vemos fruto de arrepentimiento en nuestras vidas, es que a lo mejor no hemos todavía nacido de nuevo. Y no hay forma de que lo hagamos por nosotros mismos. Nadie puede nacer de nuevo por querer. Nadie, yo quiero nacer de nuevo. No. El nuevo nacimiento es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, por la fe, por la gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es de Dios. Todo aquel que la palabra, que lo que ha oído permanece, es un cristiano. Dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que es la fe sencilla, básica y original. No necesito que me vengan a dar cátedra de espiritualidad o de soteriología, antes de que yo sea salvo. Yo soy salvo y punto. Es una obra de Dios. Dios me salvó. ¿Y saben por qué me salvó Dios? Dios me salvó porque a Él se le ocurrió. Porque a Él se le dio la gana. Esto es así. Yo no soy salvo porque era bueno. No había nada bueno en mí para que Dios me salvara. No hay nada bueno en ti para que Dios te salve. Dios te salvó porque a Él se le ocurrió. De la multitud de perdidos, muertos en sus delitos y en sus pecados, tomó a un puñado, los escogió, los llamó, los puso en los lugares celestiales. Todo aquel que niega, versículo 24, segunda parte. Si permanece lo que habéis oído, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es así, la fe sencilla, básica y original. ¿Un creyente debe ser un teólogo? Sí. En el verdadero y profundo sentido de la palabra teólogo. Teólogo quiere decir conocedor de Dios. Un cristiano tiene que conocer a su Dios. Si no conoces a Dios, no puedes decir que eres cristiano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te hace conocer aún las profundidades de Dios. Cosas que ojo no vio ni oído oyó. Nosotros las vamos a entender. Recuerdo cuando era chico que le hacía preguntas al cura en la iglesia donde yo estudiaba y le decía, ¿cómo es que la Biblia dice así, así, así y usted dice tal cosa? Y el curita venía y me decía, eso, querido Mario, es un misterio de la Santa Madre Iglesia. No me daba ninguna respuesta, solamente me decía eso. Y había que aguantarse. ¿No lo entendés? No importa. Así lo enseña la Iglesia y punto. No, yo tengo en mí el Espíritu Santo, es la unción que Dios me ha dado, el arras del Espíritu, el arras, la garantía de que yo soy un hijo de Dios y que me permite entender las cosas de Dios. No tengo que buscar mucho cuando el Espíritu Santo está a mi lado. Si el Espíritu Santo ve que yo tengo deseo y necesidad de aprender algo, el Espíritu Santo me lo va a enseñar. Póngale la firma. No hay duda de que esto es así. Ahora, no es que yo, si algo de lo que aprendí al principio se me escapó y lo perdí la salvación. De ninguna manera. La salvación es algo que hace Dios, no es algo que yo hago. Yo no puedo ni alimentarla, no puedo nada. Hasta las buenas obras que hacemos, lo digo siempre y lo recalco, hasta las buenas obras que hacemos los hijos de Dios son preparadas por Dios de antemano para que nosotros las hagamos, para que nosotros andemos en ellas. Entonces, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Y la vida eterna, el otro día me recordaba un pastor amigo, dice, encontré un apunte
y lo estoy pasando en la computadora para que quede más lindo, un apunte que yo le había dado hace, no sé, como 20 años atrás, que dice 50 razones por las cuales la salvación no puede perderse, ¿no? 50 pasajes bíblicos que me enseñan que la salvación es algo que no se puede perder. La salvación es algo permanente, es algo eterno. Jesús nos da vida eterna, quiere decir vida para siempre. El que tiene vida eterna dice no morirá jamás. Esto lo dice Jesús, no lo digo yo, ni los pastores, ni los eruditos, no lo dijo solo Calvino o Lutero, tampoco lo dijo Pablo, esto lo dijo el Señor y está establecido de esa manera. El que en mí cree, dice Jesús, tiene presente vida eterna. Entonces, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y el versículo 26 aclara Juan y dice, les escribo esto para que no los engañen, porque van a venir personas muy astutas, personas muy preparadas en las teorías, en las costumbres, en las tradiciones de la iglesia, y le van a decir, pero la iglesia tradicionalmente hizo así. Bueno, la iglesia esa que mencionas, tradicionalmente se equivocó por no seguir lo básico, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, valga la redundancia. Es decir, mi única regla de fe y práctica está en las Escrituras. Si bien nosotros tenemos una confesión de fe, la cual nos sirve como guía sistemática para explicar lo que creemos y por qué creemos lo que creemos, decimos en ella misma decimos que la verdad es que nuestra confesión de fe verdadera y práctica es la Escritura. Por eso, Lutero cuando estuvo frente a los que lo juzgaban y lo querían hacer retractar de lo que él estaba diciendo, él dijo, me voy a retractar el día que ustedes me demuestren con la Escritura que yo estoy equivocado. Y nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, porque no es una cuestión de Lutero en el 1500, tampoco es una cuestión de los valdenses en el 1100, es una cuestión de la Iglesia desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días. Lo que dice el pastor Carroll en su libro El rastro de sangre, a lo largo de la historia, siempre, a lo largo de la historia, desde Jerusalén en los tiempos de Jesús hasta nuestros días, obviamente él escribía hasta el 1800, pero sigue siendo una verdad, hay una línea de sangre, hay una línea de cristianos verdaderos que mantienen la fe santa y sagrada como el Señor la dio, sin torcer. Algunos se equivocaron en algún detalle, pero la fe básica y fundamental, Jesucristo es el Señor, no hay otro Dios fuera de Él, no te arrodilles delante de las imágenes, cumple con los mandamientos, todo aquel que se arrepiente y cambia de actitud, y deja sus pecados, esa persona es porque Dios lo ha salvado. Esa enseñanza es la enseñanza de Jesús, es la enseñanza de los apóstoles, es la enseñanza de los escritores bíblicos, que no eran apóstoles, pero eran escritores bíblicos, y es la enseñanza de los ancianos, pastores, presbíteros o sobrevedores, como quieras llamarle, a lo largo de la historia, en la iglesia, y de cada hermano y cada hermana en su lugar a lo largo de la historia. Movimientos que intentaron representar a la iglesia hubo siempre y lo seguirá habiendo, y dirán, esta es la iglesia verdadera, y nosotros digamos, en medio de la persecución, en medio del dolor, seguiremos diciendo, no, la iglesia del Señor es la que cumple con lo que la Escritura dice, y solo eso, sin agregar absolutamente nada, por más que lo haya dicho el santo que ustedes quieran, lo que importa es lo que está escrito, no la interpretación de San Fulano o San Mengano. ¿Ah?
Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Por eso yo les escribo para que no los engañen. Pero la unción que ustedes recibieron de Él, la unción que ustedes recibieron de Él, permanece, porque esa unción está con nosotros junto con la vida eterna. Es la que nos dio vida eterna, es la unción que permanece allí como arras del Espíritu, de lo que vamos a hacer como garantía de nuestra vida. Esta es la unción que recibieron de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Yo sé que este versículo es bastante controvertido porque naturalmente todos nosotros en algún momento de nuestra vida, hoy mismo, decimos muchas veces sobre este tema necesito que alguien me enseñe o me guíe. Es cierto. Y no está mal porque Dios levanta pastores maestros. Dios levanta pastores que enseñan. Ahí cuando habla del fundamento de la iglesia, que es Cristo, dice que Él es el fundamento de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas y de los pastores maestros. No son 5, son 4. Pastores maestros está unido, va junto. No puede haber un pastor que no sea maestro. Puede haber maestros que no sean pastores, pero no puede haber maestros que no tengan la capacidad para enseñar. Por eso cuando se pide las exigencias para ser pastor, dice que no sea un neófito, para que no sea avergonzado. Porque un pastor que no sabe, cualquier hermano que tenga un poco de antigüedad en la iglesia y madurez espiritual, lo va a pasear de un lado para el otro. No porque lo avergüence él con lo que le diga, no porque el hermano le diga sos un ignorante, sino porque él va a demostrar su ignorancia ante los testigos que lo están viendo, al no saber cómo responder. Por eso un pastor debe ser maestro. Pero también debemos confiar en el Espíritu Santo que Dios nos ha dado para interpretar las cosas que nos están enseñando y verificar si estas son de Dios. No es lo mismo aceptar la enseñanza porque viene del pastor tal o cual, sino decir, está bien, recibo la enseñanza, la analizo como dice el Señor, retengo lo bueno y descarto aquello que es incorrecto. Esa manera de filtrar la información, hay una palabra que se llama discriminar. Eso es discriminar, es separar lo bueno de lo malo. Y hay una discriminación positiva. No siempre la palabra discriminación es una palabra negativa. La Biblia dice claramente que Dios no hace acepción de personas. De esa manera nosotros no debemos practicar la discriminación. Ahora, sí debemos discriminar a aquel que viene con error, aquel que viene a enseñar mentiras. No al que viene enseñado de mentiras, no al que viene guiado por un falso maestro o profeta, pero viene a nosotros y nos pide la ayuda. No, a ese lo tenemos que recibir, lo tenemos que amar, le tenemos que guiar. Pero al maestro que viene a querer enseñar falsa doctrina, a ese lo tenemos que poner en su lugar, lo tenemos que poner en la casilla que corresponde y si es necesario aún expulsarlo de la asamblea. Esta unción que enseña todas las cosas es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Permaneced en quién? ¿En la enseñanza? ¿En la unción? No, en Cristo. Permaneced en Cristo. Cuando nosotros seguimos la enseñanza correcta, vamos a estar permaneciendo en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que una persona que ha estado en Cristo puede dejar de estar en Cristo? No. Pero nuestro error nos puede alejar de la comunión permanente con Cristo.
automáticamente el Espíritu Santo en nosotros nos va a constreñir, nos va a estrujar el corazón, nos va a hacer sentir mal y nos va a llevar de vuelta al camino angosto. Esta es la certeza que tenemos los hijos de Dios, que nada, ni nadie, ni aún nosotros mismos podemos apartarnos del amor de Dios. El amor de Dios me salvó de una vez y para siempre. No hay nada que alguien pueda hacer, ni yo mismo, para alejarme de ese amor, porque ya no soy más el que era. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Soy una nueva criatura en Cristo. La nueva criatura no puede de ninguna manera volver a ser la vieja criatura. La vieja criatura ya ha sido crucificada con Cristo y nosotros estamos viviendo en novedad de vida. Es lo que simbolizamos cuando el pastor nos mete debajo del agua en el bautismo, nos sumerge en el agua, única manera correcta de bautizar, sumergir a la persona simulando el entierro, el sepelio, lo meto debajo del agua. Cuando salgo del agua, cuando sale del agua, está diciéndole al mundo: yo morí al viejo hombre y ahora salgo en novedad de vida. Soy una nueva criatura, no por el bautismo. El bautismo simboliza lo que yo quiero decir. Es un mensaje visual muy importante, pero no es que el bautismo me hace nacer de nuevo. Yo ya nací de nuevo, lo testifico mediante el bautismo. Tiene que quedar claro eso también. Ahora, hijitos, dice, permaneced en él. Permaneced en él. Es muy interesante porque el griego, el idioma griego en el cual fueron escritas estas cartas, no tiene el tiempo autoritativo, ¿no? Eso, permanecer. No lo tiene. En realidad, esa es lo que estaría diciendo Juan aquí. Sería literalmente, traduciendo literalmente la palabra, sería: continuad permaneciendo en él, que cambia bastante el sentido. O sea, no es permanece o no permanezcas, o estás o no estás, no. Continúa permaneciendo. Continúa permaneciendo. Sepan que todo el que hace justicia es nacido de él. Otra vez, como veníamos leyendo en el capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2, el creyente hace buenas obras, pero no porque él sea justo, sino porque es justificado. Ahora hace las buenas obras. Buenas obras que, como dije hace un momento, Dios mismo preparó de antemano para que nosotros las hagamos. La buena obra no es mía. La obra de beneficencia no es mía. La obra de solidaridad no es mía. Si esa obra es mía, pero no es de Dios. Si lo hago para que vean que yo soy bueno, para que vean que yo soy solidario, que yo soy dadivoso, si hago eso, eso no es de Dios. Ahora, si yo hago la buena obra de Dios, a esa buena obra que Dios preparó de antemano para que yo haga, el que se lleva la honra, el que se lleva la gloria, el que se lleva los laureles y las coronas, es Dios. Es nuestro Señor. Me impresiona, y yo lo he dicho muchas veces en la iglesia, los que hoy me escuchan por primera vez, quizás me escuchen decirlo por primera vez, pero hasta a mí me da cosa a veces pensar que estar enfrente dirigiendo te ponga en un lugar de supremacía, cuando en realidad el que dirige está cumpliendo una tarea. El que dirige no tiene un cargo. El que dirige tiene un trabajo. Por eso cuando Pablo le habla a Timoteo de cómo deben escogerse los pastores, dice: el que anhela ser pastor, dice episcopos en el griego, o sea,
un sobrevedor, uno que ve por encima, se traduce al latín obispo, pero son sinónimos. El que anhela ser pastor, buena obra anhela, buena obra, es un trabajo, no es, yo ahora soy el pastor y vengo a mandar, soy el capanga de la iglesia, de ninguna manera, eso no es lo que Dios enseña. El pastor debe ser ejemplo de la congregación. El pastor debe ser el que guía correctamente por la senda de justicia a los hermanos. ¿El pastor puede equivocarse? Claro que puede equivocarse. Por eso negamos que sea propio que la iglesia tenga solamente un pastor que mande sobre la iglesia. Esto es algo que la iglesia en realidad no tiene previsto. Dios no lo estableció de esa manera. Lo que Dios establece claramente es que en una iglesia puede haber varios pastores. Y los pastores son los encargados de guiar, de enseñar, de alimentar a la iglesia. Si un pastor se resfría, no hay ningún problema. Está el otro pastor que lo reemplaza. Me gusta mucho usar el término anciano, aunque nosotros no lo usamos permanentemente, pero en realidad la iglesia puede tener pluralidad de pastores. No hay ningún inconveniente para eso. Ahora, sí, la iglesia tiene que tener pastores que sean esposos de una mujer. No es recomendable, por lo menos la Biblia diría algo más, la Biblia diría, no es posible que un pastor sea una persona soltera. Alguien me puede decir, Timoteo era un joven y era pastor. La Biblia no dice si Timoteo estaba casado o no estaba casado. Dice que era joven, dice que era joven. También dice que no tengan en poco tu juventud, dice que no tengan en poco tu juventud. Quizá todavía no estaba casado, quizá era un joven que estaba comprometido, no sabemos. Ahora, lo que sí es cierto es que la Biblia dice que para ser pastor uno debe ser marido de una mujer, esposo de una mujer. Entonces, eso tenemos que tenerlo también en cuenta en todas las cosas que analizamos con respecto a lo que nosotros entendemos y creemos que es la iglesia de Dios. Hijitos, si sabéis, dice versículo 26, y ahora, hijitos, otra vez, ese amor con el que habla Juan a los hermanos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y esto termino de aclarar, o sea, no está hablando de la posibilidad de perder la salvación, una salvación tan grande, pagada por precio de sangre, la sangre del Hijo de Dios, que murió en una cruz pagando por nuestro pecado, que cargó nuestro pecado allá en Getsemaní, que le dijo a Dios, Señor, si es posible que esto no tenga que pasarlo yo, pero si es, yo sé que es menester. Jesús sabía claramente que esto era necesario, que se haga tu voluntad y no la mía. Todo eso sufrió Jesús por ti y por mí. Pagó por ti y por mí con esa sangre preciosa derramada en la cruz para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cómo es posible que a alguien se le pueda ocurrir que lo que Dios pagó a precio de sangre, de la sangre de su Hijo Jesucristo, se pueda desperdiciar, se pueda perder? De ninguna manera. Ahora, si nosotros somos hijos de Dios y no permanecemos fieles a todo el consejo de Dios y nos tomamos algunas libertades porque como sabemos que Dios es bueno, Dios no va a dejar pasar eso. Hay un juicio inicial donde el Señor va a separar las ovejas de los cabritos, pero hay un juicio a las ovejas también. Hay un juicio para sus hijos.
Pablo nos enseña, nos habla de los galardones y nos habla de sobreedificar. Entonces, sobreedifiquemos cosas divinas, sobreedifiquemos lo que Dios quiere que sobreedifiquemos, no lo que nosotros pensamos. No caigamos en el error de Caín. Hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no lo que a mí se me ocurre que a Dios le tiene que agradar, que fue el error de Caín. Ay, yo doy lo mejor que tengo. No tenía que dar lo mejor que tenía. Tenía que dar lo que debía dar, que era el sacrificio de animales, un sacrificio cruento, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de los pecados. Eso lo sabía Adán, lo aprendió Eva y seguramente se lo enseñaron a sus hijos. Tenemos confianza en Él, no nos alejemos de Él. O sea, que no lo recibamos a Jesús con vergüenza. Que el día que lo veamos venir en las nubes tengamos que ocultarnos y decir, uy, Señor. Todos decimos muchas veces, aunque sea que el Señor nos diga, siervo infiel, ¿no? Pero yo quiero y creo que todos debemos buscar en Cristo ser el buen siervo y fiel. Creo que eso es fundamental. Seamos buenos y fieles siervos. Vamos a ir terminando. Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Otra vez. Nada bueno que nosotros hagamos lo hacemos porque nosotros lo hacemos. Lo hacemos porque somos nacidos de Él. Un hijo de Dios manifiesta lo bueno de Dios al mundo. Por eso el Señor dice que somos sal de la tierra, luz del mundo. Si la sal se vuelve insípida, es echada a la tierra. No dice que pasa a ser inservible. Va a terminar sirviendo para algo, para afirmar el piso, para que el piso cuando llueva no esté tan barroso. Para eso se usaba la sal sucia. Pero no está hablando de que nosotros perderíamos la salvación, no. Lo que sí vamos a perder es lo que llamamos el gozo de la salvación, la plenitud del Espíritu. Por eso es un ejercicio cotidiano el prepararnos, el orar es algo constante y cotidiano en nuestra vida para estar siempre poniéndonos de acuerdo, como decíamos el domingo pasado, confesando a Dios. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y guardarnos, cuidarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ponernos a cuenta con Dios de todo lo que sabemos, porque la unción que está en mí, la unción que está en cada uno de los hijos de Dios, en cada uno de nosotros, nos dice, esto que estás haciendo está mal, está mal. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Porque justo no hay ninguno, pero ahora hemos sido justificados. No éramos justos, ahora hemos sido justificados. Dios nos ve justos. Y como Dios nos ve, Él nos ve justos, hace que nosotros hagamos obras de justicia. ¿Para qué? Para demostrar que Él es Dios. Para demostrar que Él es el soberano. Y para decir, mira, así como decía el pueblo, allá cuando lo escucharon a Pedro y a los discípulos, a los apóstoles predicar la primera vez, ¿cómo estos hombres predican así? La única manera posible de que Pedro predicara como predicó era que el Espíritu Santo lo estuviera guiando. Y de hecho la Escritura dice que el Espíritu Santo les daba para que hablasen. Pero no solo el Espíritu Santo daba el mensaje, sino que el Espíritu Santo también iba agregando cada día los que iban siendo salvados. O sea,
Nosotros tenemos que predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y lo predicamos no solamente con nuestra voz, lo predicamos con nuestras acciones, porque son acciones preparadas por Dios de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces, cuando nosotros hacemos la obra de Dios y hablamos la obra de Dios, las personas van a nacer de nuevo, no por mí, sino por la palabra que sale de mí y por el Espíritu Santo que está obrando en esa persona. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Como cantamos el domingo pasado, obedecer y confiar en Jesús. Esa es la obra marcada. O sea, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. ¿Es difícil obedecer? Es difícil obedecer si no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios mora en mí, a mí no me cuesta tanto hacer la voluntad de Dios. Si el Espíritu de Cristo mora en ti, si el Espíritu Santo mora en ti, no es difícil hacer la obra de Dios, porque no soy yo el que la hago, es el Espíritu en mí. Recordemos que Pablo dijo, y esto también es cierto, aquello que quiero hacer no hago, lo que sé que es bueno no hago, mas lo que sé que es malo y no quiero hacer hago. Ahora, esa es nuestra lucha espiritual. Esa es nuestra batalla espiritual verdadera. Nuestra mayor batalla espiritual no es contra huestes celestiales de maldad. Nuestra batalla más importante es la batalla conmigo mismo. La batalla con el viejo hombre que está en nosotros. Esa es la verdadera y más importante batalla. Si yo venzo en la batalla interior, no lo venzo solo, lo venzo con el Espíritu. Si logramos vencer eso, todo lo demás es de pacotilla, todo lo demás es cartón pintado. Porque nada podrá ser el enemigo de nuestras vidas si nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, no hay opresión, no hay atadura, no hay absolutamente nada. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, no hay rincón de nuestra vida en donde se pueda meter absolutamente nada que no sea de Dios. Que este sea nuestro pensamiento para esta semana. Terminamos el capítulo 2 de la primera epístola de Juan. Podemos sintetizar en pocas palabras esto. Dios nos ha dado todas las armas y todo lo que necesitamos con su Espíritu Santo. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Lo único que debemos hacer es cada día limpiarnos de la hojarasca, del heno, de las cosas que hemos sobreedificado y no edifican, valga la redundancia. Limpiarnos de esas cosas día tras día y vivir así una vida realmente victoriosa en Cristo, no victoriosa en mí, no que yo por eso voy a ser bendecido y en victoria, no, siempre el que va a hacer la victoria en mi vida va a ser el Señor. El Señor es el que vencerá, el Señor es quien vencerá. Hay un himno tradicional, ¿no? que es muy conocido porque muchísimas películas lo ponen, ¿no? Ese que dice gloria, gloria, aleluya. El coro dice, porque Él es quien vencerá. El Señor nuestro Dios. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el que vence por nosotros y Él está morando en cada uno de sus hijos. Esto es maravilloso, es una tremenda verdad, una realidad espiritual. No necesito comerme a Dios cada tanto para decir ahora tengo a Dios. Es imposible aparte. Lo que sí es claro es que es una obra del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, viene a morar en cada uno de los hijos de Dios porque así Él lo ha establecido. Oramos a Dios. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos llegado hasta aquí sabiendo que tú estabas preparando esto para que nosotros podamos entender algo nuevo, algo con más claridad quizá, pero por sobre todas las cosas,
pudiendo poner en práctica tu palabra, Señor. Que esto que nosotros leímos y hablamos esta tarde no sea nada más que un mensaje y nada más, sino que quede grabado en nuestro corazón y que podamos ponerlo por obra. Sino que podamos vivir de acuerdo a lo que acabamos de leer y aprender. Esto ya lo tenemos. Dice Juan, esto está en nosotros. ¿Cómo no darte gracias, oh Dios, por tanto amor y tanta misericordia? Que siendo pecadores, tú nos haces tus hijos y nos das este poder para vivir y soportar las circunstancias que tenemos por delante. Sabemos que el futuro para nuestras vidas no es halagüeño. Sabemos que el anticristo se va a manifestar cada vez peor a nuestro alrededor, pero también sabemos que la unción del Santo está en nosotros y con eso somos más que vencedores en Cristo. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Me voy a quedar unos minutos a ver si hay algún comentario, si alguien quiere dejar algún comentario en particular. Claro, sí, me hace una pregunta Martín. Martín pregunta si aquellos que practican otra religión y son especialmente contrarios al cristianismo desde su religión, si serían anticristos. Claro, sí, porque el espíritu del anticristo no es solo una denominación. El espíritu del anticristo es un sistema que ocupa mucho de lo que nosotros hoy llamamos religiones. Algunos lo ha centrado o simplificado en una denominación o en una religión, pero en realidad, Martín y a todos, aprovecho, el sistema es un sistema anticristiano. Lo lamento por aquellos que creen que están en lo sano y practican alguna religión, pero las religiones en su mayoría, en su inmensa mayoría, son contrarias al cristianismo, por lo tanto, son anticristo, sin duda, sin duda. Espero que la respuesta haya sido satisfactoria. No sé si hay alguien más. A ver. A ver, Juan Carlos. No. Era otra publicación que allí pusieron un comentario. A ver. Ajá. Un comentario de Stephanie, a ver si puedo leer. No puedo leer los comentarios que están aquí sobre el video. Tendría que ir a otro lado para verlo. No sé si alguien lo ve y me lo pasa por WhatsApp. O Stephanie si me lo quiere pasar por WhatsApp. Por WhatsApp estamos siempre atentos. Bueno, esperamos unos minutos más antes de dar el cierre. Estamos en la hora de terminar. No nos gusta excedernos. La verdad, no tenemos problemas en excederlos, pero tratamos de cumplir con los horarios. Los hermanos saben que cuando estamos reunidos en vivo y en directo, a veces se hace la hora y no nos damos cuenta. Pero en honor a quienes nos han acompañado, vamos a tratar de cumplir con el horario y vamos a ver si hay algún otro comentario, y si no, ya nos estaremos despidiendo hasta el próximo domingo, ¿sí? En principio, hasta el próximo domingo, utilizando este mismo sistema que utilizamos hoy, que me parece que ha sido bastante más
interesante que el anterior, en cuanto a que por lo menos no se cortó en ningún momento la transmisión. Espero que el sonido se haya mantenido también bien a lo largo de toda ella. Les saludo a todos con gracia y paz de Cristo nuestro Señor y de nuestro Padre Dios. Y el próximo domingo, Dios mediante, estaremos aquí otra vez, continuando con esto, que es la reunión dominical de la Iglesia Bautista Reformada en Ituzaingó. A ver, antes de cerrar, hay un mensaje. Marcela. Gracias Marcela. Marcela, muy inteligente, mandó allí una listita de los comentarios. Dice Gustavo, hizo una pregunta. Adán y Eva, cuando entendieron que sin derramamiento de sangre no existe remisión de pecados. Bueno, sí. En el momento en que Dios tuvo que vestir a Adán y a Eva, tuvo que matar animales, dice la Escritura. Lo vistió con pieles de animales. Por eso, nadie, aparentemente, o sea, no está escrito cómo se enteró Abel de que ese era el sacrificio correcto. Pero es la única explicación lógica al por qué Dios no aceptó el sacrificio de Caín. Porque humanamente diríamos, Caín le dio lo mejor de lo que él tenía. No, él tenía que dar por el sacrificio de los pecados, porque el sacrificio no era solamente un reconocimiento de la bendición de Dios, era un reconocimiento del perdón de los pecados. Desde el principio de la Escritura, el sacrificio tiene que ver con la remisión de los pecados. Cuando se presentaba la ofrenda animal, el animal representaba al pecador arrepentido que venía y entregaba su vida ante Dios. Por eso, allí es cuando nosotros explicamos esto. Para vestir a Adán y a Eva, para cubrir el pecado de Adán y Eva, Dios mató animales. Esto es una enseñanza práctica. Para cubrir el pecado hay que matar animales. Si no se mata el animal, y lo dice después la ley, sin remisión, en Levítico dice sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces es una doctrina, una interpretación doctrinal de lo que está escrito. No dice literalmente Dios dijo tal cosa. Hay muchas cosas que la Biblia no dice literalmente, pero que nosotros entendemos que sí son doctrina, a pesar de que no están específicamente contadas allí, ¿verdad? Esto es lo que nosotros decimos, por qué decimos lo que decimos al respecto. Bueno. Javier, el espíritu del anticristo está en toda falsa doctrina, independientemente de la denominación, entiendo. Y Julia puso amén. Es así. Bueno, a ver, yo me quedo un momentito más. Y así se hizo hasta Jesucristo. Exactamente. Así se hizo hasta Jesucristo. Una vez que Jesucristo murió en la cruz, fue el sacrificio último, por eso él dice, consumado es. Todo sacrificio veterotestamentario y durante la época de Jesús, antes de su muerte y resurrección, todo sacrificio que se continuaba haciendo en el templo en la época de Jesús, era un sacrificio que apuntaba, señalaba al Mesías, señalaba a Jesucristo. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se parte en dos, dice de arriba hacia abajo. Imposible que alguien lo haya hecho, que un ser humano lo haya hecho, se rompió de arriba a abajo, no de abajo arriba. Es muy interesante esto. Y dice que a partir de ese momento el lugar santísimo quedó al acceso libre de todos los creyentes. Pero los no creyentes, israelitas, judíos, etcétera,
fariseos, saduceos, todos esos se juntaron y dijeron, se rompió el velo, cosámoslo, cosieron el velo y lo volvieron a dejar así y continuaron el sacrificio hasta 35 años después que el templo fue destruido, como estaba anunciado por Daniel, allá cuando habla de las 70 semanas. Todo bien clarito, todo escrito de antemano para que nosotros cuando veamos ocurrir estas cosas, las podamos detectar, que estas son las profecías cumplidas, ¿verdad? Por eso nosotros en cuanto al cumplimiento de la profecía, a la escatología, somos históricos. Creemos que todo está manifestado en la historia y que pocas son las cosas, muy pocas las cosas que aún no han ocurrido. Espero realmente haber cumplido con lo que nos preguntaba Gustavo. Ahora sí, hermanos, nos despedimos. A ver, sigo mirando. No es para nosotros. No quiero dejar a nadie colgado con alguna pregunta, por eso quería tratar de que todos estén respondidos, valga la palabra. Nos vamos, ahora sí. Nos despedimos. Hasta el próximo domingo, Dios mediante, donde vamos a continuar leyendo paso a paso la primera epístola de Juan. Recuerden esto, Dios quiere que nosotros obedezcamos sus mandamientos. La única forma de obedecer sus mandamientos es por medio del Espíritu Santo que Él nos ha dado como arras de nuestra salvación. Por lo tanto, solamente los creyentes pueden cumplir con los mandamientos, los hijos de Dios. A veces digo creyentes, es muy genérico, porque recuerden que la Biblia dice que los demonios creen. Los demonios son creyentes y a veces son más creyentes los demonios que los creyentes, que los hijos de Dios. Pero nosotros somos creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, y hacemos las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Gracias a todos, muy buenas noches y que la gracia y el poder de Dios esté con cada uno de ustedes y en sus familias.